Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Gusto verles ya. Comenzamos a retornar de lo que son las vacaciones. Ya vamos viendo a los hermanos retornando y ya vamos teniendo una asistencia más regular. Esperamos en el Señor este año tener un gran año como iglesia. Amén. Ese amén me gustó. Esperamos en el Señor tener un buen año de verdad. Esperamos como iglesia tener un crecimiento en todas las áreas de lo que es la iglesia. Así que dispongamos nuestro corazón a servir al Señor este año. Dispongamos el corazón este año a entregar todo lo nuestro para la gloria del Señor. Esperamos tener entonces en ello un buen año. Hermanos míos, quisiera comentarles algo que resulte interesante. ¿Cómo conocemos nosotros la teología o cómo nosotros conocemos la doctrina que una iglesia determinada o algún culto determinado tiene? ¿Cómo poder reconocerla? He descubierto que cuando uno entra a los templos, ya sea de cualquier religión o cualquier denominación cristiana, evangélica o protestante o de alguna otra, cualquiera otra religión, cuando usted entra al lugar de adoración donde la gente se reúne, usted puede, en los elementos que conforman ese templo, usted puede leer cuál es la enseñanza que ahí se imparte o cuáles son las prioridades doctrinales que dicha congregación tiene. Cuando lo he experimentado, cuando he entrado a ciertas catedrales, usted puede ir, estuve en la cuarta región, y ahí está lleno de catedrales en la cuarta región, lo que es La Serena. Quienes han visitado La Serena saben que uno de los lugares turísticos donde suele ir la gente son los centros religiosos que hay ahí. Hay muchas iglesias en La Serena, muchos templos católicos en La Serena. Y hay otros también como la mezquita y otros lugares que se pueden visitar. Cuando usted entra a un templo, cualquiera sea de cualquier religión, en los elementos que conforman el templo, usted puede descubrir cuál es la centralidad de la enseñanza. Por ejemplo, entré a la catedral de la ciudad de Coquimbo, está ahí en la plaza de Coquimbo, frente está la catedral, y usted entra a esa catedral y lo primero que usted se encuentra es que al frente hay una virgen tremendamente grande que sobresale del muro hacia adelante, grande. A un costado está San Pedro, pescador de Puerto, y a otro lado, y en un costado allá está Jesús. Eh, bajo la Virgen grande que sobresale desde el muro está la mesa de la Eucaristía, de la misa, que es lo que está en el centro. Y en un rincón, en un costado, hay un púlpito, que es donde está la Biblia, y ahí es donde el cura hace la plática bíblica en un rincón. Entonces, cuando usted entra a ese templo, usted sabe cuál es la centralidad de la adoración. Usted sabe, puede leer la teología de esa iglesia. Esa iglesia católica es netamente mariana, porque en el norte, la chinita, como suelen llamar, es primordial. Entonces, usted entra a ese templo y puede leer los elementos que hay y la ubicación de los elementos y puede saber cuál es la doctrina o qué es lo que en ese templo se enseña. ¿Cuál es la prioridad que se tiene? Cuando usted entra a una mezquita, ¿no? Aquí hay algunos hermanos que fueron y entraron, caminaron harto para llegar a la mezquita y dijeron que el pastor les dijo que quedaba cerquita, pero quedaba re lejos.
Usted va y entra a una mezquita y va a ver que es un lugar donde usted obviamente antes de entrar se tiene que quitar los zapatos, hay un sector donde entran solo los varones y oran, hay un cuartito a un costado donde las mujeres hacen las oraciones, es un cuartito, para allá. Pero el central ahí están, al medio no hay nada, hay un- una escultura muy adornada, muy bonita de madera, muy lindo todo, hay unas cúpulas bien interesantes ahí. Y a un costado está una escalerita que ahí es donde se sienta el imán, que es como el pastor del templo, y de ahí hace la plática o dirige la oración, el imán. Si usted entra y puede leer en esos elementos cuál es la importancia que tiene. Es así. Cuando usted entra a un templo, cualquier templo evangélico, de denominación evangélica, también tenemos nuestra variante. Hay templos en los cuales usted entra, es como nosotros, que usted entra acá y ¿cuáles son los elementos que hay? ¿Qué tenemos? En el centro, primero, ¿qué tenemos? Está el púlpito, ¿cierto? El centro, el púlpito. Eso algo quiere decir. ¿Eh? Algo quiere decir una cruz, la cruz presente, la cruz vacía. Eso quiere decir algo. No se está hablando. Cuando usted entra a un templo de cualquier religión, el templo le está diciendo algo, le está hablando algo, le está entregando un mensaje, le está dando cierta información de lo que ahí se cree. Y cuando usted entra, debe entrar. Hay otras iglesias donde, más modernas, ¿no? Otras iglesias también de línea protestante, donde el púlpito no está en el centro, sino está en el costado, y en medio de todo está el grupo musical. Cuando usted entra a un lugar de cualquier religión, cuando entre, vea dónde están ubicados los elementos. Y sabrá cuál es la centralidad de la enseñanza en ese lugar o cuál es la prioridad. Hay lugares donde la prioridad es la música, sin duda es la música y es la alabanza y en lo que más se tiene es música, donde el púlpito está en un rincón y donde el mensaje es muy breve, pero el periodo de alabanza, el periodo de canto es abundante. Hay una prioridad ahí. Eso nos habla, eso nos dice algo. Si algo hizo Lutero o la Reforma Protestante, fue justamente tomar el púlpito, tomar la Biblia y centralizarla y ponerla en el centro. La importancia de las escrituras en la vida del creyente. Todo lo demás es secundario. Pero la importancia de las escrituras en la vida del creyente, en la formación de una iglesia, en la formación del creyente, sin duda son las escrituras, es la Biblia. Por eso nosotros tenemos el púlpito en el centro. Y nos acompañan nuestros queridos músicos que nos llevan a la adoración. Pero en nuestro templo también usted entra y puede leer cuál es la centralidad de lo que nosotros como congregación tenemos. Y es la palabra de Dios. Por eso el púlpito está en el centro. Por eso el púlpito está en este lugar, no está en un costado. Está aquí, en el centro. Que la cruz esté vacía también dice algo. Dice que Cristo vive, ¿cierto? Que no está muerto, que Él vive, ya no está en esa cruz, y una cruz vacía es nuestra victoria. Nos dice algo, nos habla. Segunda de Timoteo,
capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice, un texto muy conocido por todos nosotros: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si es cierto que la Biblia es el centro de nuestra fe, de allí surge nuestra fe, es también saber no solo que la Biblia es el centro de donde fluye y donde se proyecta nuestra fe y donde se forja nuestra fe, también es importante saber cómo nosotros usamos la palabra de Dios, cómo usamos la Biblia, cómo nos acercamos a las Escrituras. Hoy en día escuchamos tantas aberraciones. Hoy escuchamos a tanta gente con la Biblia en la mano diciendo tantas barbaridades. Porque no es suficiente tener el púlpito en el centro, no es suficiente decir que la Biblia es nuestro centro, sino que es importante también saber cómo nos acercamos a las Escrituras, cómo las interpretamos, cómo las entendemos. Porque no es suficiente decir somos bíblicos, sino es cómo llegamos a ser bíblicos. No es decir, nosotros somos una iglesia bíblica. Nosotros, nuestra enseñanza está basada en las Escrituras. La pregunta es, ¿cómo nosotros nos acercamos a las Escrituras? El texto acá, cuando dice que Pablo, aconsejando a Timoteo, este joven pastor, le dice, procura con diligencia, o sea, prontamente, rápidamente. Esto es urgente, diligencia. Usted sabe lo que es una diligencia, ¿cierto? Una diligencia no es una carreta y los indios detrás, no, eso es del oeste. La diligencia es prontitud, rapidez. Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O en otra traducción lo dice que traza bien la palabra de verdad, que la traza bien. Y cuando yo pensaba en esta palabra trazar, recordaba a la modista que tiene un género, ¿cierto? ¿Cuántos saben de moda acá? La modista, ya casi no hay modista, pero en su tiempo las modistas que hacían, tomaban la tela para hacer un vestido, una blusa o cualquier prenda de vestir y la trazaban, la marcaban lo que iban a hacer y cortaban y sacaban lo que no se utilizaba para ir dándole forma. Cuando dice que usa bien la palabra o que traza bien la palabra de Dios, es cuando nos acercamos al escrito sagrado, cuando nos acercamos a la Biblia y nos acercamos con inteligencia y trazamos y cortamos y le damos forma a la enseñanza. Hay elementos en la escritura que no son útiles para este momento y hay elementos que están en la escritura que para este tiempo no son útiles. Y debemos aprender a trazar las escrituras, a darle forma a la enseñanza. El Salmo 119, versículo 160, dice, este lo he dicho muchas veces y es como uno de mis pasajes favoritos. Dice, Salmo 119, 160, dice,
La suma, en el final del versículo dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Dándonos a entender el principio de lo que llamamos la hermenéutica, ¿cierto? Que un texto no puede ser sacado de su contexto y que debe ser interpretado en su contexto. No es suficiente decir que tenemos la Biblia como guía, que la Biblia es está en el centro de nuestro templo y es importante para la vida del desarrollo. Tenemos que preocuparnos por aprender cómo nos acercamos a las Escrituras, cómo nos acercamos a la interpretación de la palabra del Señor, cómo nos acercamos a ella. ¿Qué herramientas necesitamos para tener una interpretación correcta de las Escrituras? A veces por no utilizar las herramientas necesarias en la interpretación de las Escrituras, hemos cerrado en la interpretación de ellas y hemos enseñado cosas erróneas, hemos aplicado en una forma incorrecta las Escrituras. La importancia de considerar al que escribe, cuándo escribe, por qué escribe y a quiénes les escribe y aún más en qué estado de ánimo o circunstancias está el que está escribiendo el texto que estamos leyendo. Cuando nos acercamos a la Escritura tenemos que hacerle preguntas a la Biblia. Y tenemos que preguntarnos quién está escribiendo, quién es el que escribe. Tenemos que preguntarle por qué está escribiendo lo que está escribiendo, a quiénes les está escribiendo. Tenemos que considerar no solamente el escrito propiamente tal, la Biblia propiamente tal, sino tenemos que también usar de herramientas externas como los libros de historia universal, que nos señalan qué momentos históricos se estaban viviendo en el tiempo que el escritor estaba escribiendo dicho texto. No es simplemente decir nosotros somos bíblicos y tenemos la Biblia en el centro. Porque hay otros que también se dicen bíblicos, pero en la interpretación del texto yerran, porque no usan las herramientas necesarias para acercarse a los textos. Hemos sostenido por muchos años, hermanos, enseñanzas y doctrinas equivocadas y las hemos defendido a brazo partido porque simplemente las escuchamos y las hemos repetido, pero no nos hemos tomado el trabajo de investigar, de ser como los bereanos, investigativos de la palabra del Señor. No simplemente quedarnos con lo que nos dijeron de enfrente. Muchas de las enseñanzas que muchas veces sostenemos simplemente son repetición de lo que hemos oído. Y no son un encuentro personal de nosotros y las Escrituras. Y qué importante es, ya que tenemos el púlpito como la palabra de Dios como centro de nuestra teología, de nuestra doctrina, qué importante es que tú y yo tengamos un encuentro personal con las Escrituras, con la palabra del Señor, con el Verbo, con Jesucristo, con el Señor. Qué importante es que hayan convicciones personales en las cuales tú, en un estudio personal, con las herramientas adecuadas, puedas tener y crear tus convicciones personales de fe. Porque las convicciones personales de fe son las que se sostienen y te sostienen en el tiempo.
Cuando tú eres el que descubre una verdad de las Escrituras. Cuando eres tú el que ha tenido la experiencia de sentir que la palabra de Dios te ha hablado personalmente a ti, esa verdad se clava profundamente en el corazón. Pero cuando simplemente has venido cada domingo y te has sentado y has aceptado todo lo que te han dicho de adelante y te has ido a casa simplemente con lo que aprendiste del que estaba delante del púlpito y no ha sido tu experiencia personal con las escrituras, se te vuelve esto en una mera religión, en una mera religión. Yo sé que acercarse a las escrituras con las herramientas adecuadas y haciéndole estas preguntas y extendiéndose a los hechos históricos y otros elementos importantes te puede llevar a tener una crisis de fe, porque empiezas a descubrir que lo que creíste por tanto tiempo no es como lo has creído. Le pasó a Lutero. Lutero creció aceptando lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana le enseñaba en su tiempo. Pero cuando el hombre comenzó a tener una experiencia personal con las Escrituras, cuando dejó de repetir lo que le enseñaban y comenzó a investigar, el tipo sufrió una crisis existencial tremendamente grande de fe y una lucha tremendamente grande en su corazón, porque lo que le habían enseñado por mucho tiempo descubrió que estaba contrario a lo que las Escrituras enseñaban. Y esa es una crisis tremendamente grande de fe. Si nosotros decimos yo creo como la Biblia dice, yo tengo que saber interpretar correctamente la Biblia. Yo tengo que saber interpretar correctamente las Escrituras. Tengo que hacerme de las herramientas necesarias para poder tener una buena y correcta interpretación de la Escritura. Que, como les digo, nos traerá una crisis de fe el acercarnos a tener una experiencia personal con las Escrituras, es cierto. Nos traerá una crisis de fe, nos traerá porque muchas de las cosas que hemos aprendido, las hemos aprendido simplemente de oídas, pero como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y a veces simplemente nos hemos dedicado a ser oyentes repetitivos de las Escrituras, pero no hemos tenido una experiencia personal con la Biblia. No hemos tenido una experiencia personal con la palabra del Señor. No hemos tenido una experiencia personal con las Escrituras. Debemos volvernos a la Biblia, debemos volvernos a la Escritura y para ello debemos hacernos de todas las herramientas necesarias para tener una interpretación correcta de las Escrituras y poder tener esa experiencia de estar yo solo con la palabra de Dios, con mis herramientas adecuadas, interpretando el texto y que éste golpee mi corazón y me conmueva mi corazón y encienda el fuego de la fe en mi corazón. Muchas veces no es tarea del predicador encender tu corazón. No es el predicador el que tiene el deber de encender tu corazón en el fuego de la fe. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Y es un verdadero desafío, queridos hermanos, acercarnos a las Escrituras. Dice Hebreo 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¡Qué fuerte es eso, hermano! La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es eso? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? La mente, el conocimiento, la razón, el entendimiento. Te lo golpea, te lo sacude. La palabra de Dios es eficaz, tiene un efecto en la vida y el corazón de las personas. Los que se han decidido a estudiar las Escrituras seriamente han tenido profundos cambios en su vida. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra el corazón. Y si quieres que la palabra de Dios penetre tu corazón, no puedes seguir simplemente repitiendo cosas por repetir sin saber por qué crees lo que crees. Para que la espada del Espíritu penetre tu corazón, para que parta tu alma, para que sientas de verdad el efecto de la palabra del Señor en tu vida, debes tener un encuentro personal con las Escrituras. Debes descubrir las verdades escriturales y no simplemente estar repitiendo y sosteniendo lo que un día te enseñaron sin averiguar que si lo que te enseñaron esa vez es realmente escritural o no lo es. No queremos gentes que simplemente crean por creer. Es importante que el creyente sepa por qué cree lo que cree. Y esta es la pregunta. ¿Tú sabes por qué crees lo que crees? ¿En lo que crees tienes suficiente argumento para sostener lo que crees? Si alguien, como dice la Escritura, demandara razón de tu fe, ¿tienes las herramientas necesarias para defender tu fe? ¿O simplemente dirás, es que mi pastor dijo? Es que me enseñaron desde niño. Es que en la iglesia donde yo crecí. ¿Será esa tu respuesta de defender tu fe con razón? ¿Será ese el argumento? Qué importante es leer los elementos que están en el templo para saber cuál es la doctrina. Cuando entra a una iglesia, como te decía al comienzo, y vayan, salgan, visiten la iglesia mormona, vayan, entren a sus templos, vean en los templos de diferentes religiones, aprendan a leer los elementos donde están ubicados y sabrán qué es lo que se enseña en ese lugar. Esto no está hecho así por casualidad. No es que es por tradición, que bueno, en nuestra iglesia el púlpito lo ponemos en medio. No es por tradición, tiene un significado. La palabra de Dios es el centro. De ahí fluye nuestra fe. Pero cómo nos acercamos a ella también es importante. Yo te invito a tener un encuentro personal con las Escrituras. Te invito a comenzar a estudiar seriamente las Escrituras. Averiguar cuáles son las herramientas necesarias para tener una interpretación correcta de las Escrituras. Someter a prueba lo que crees. Someter a prueba lo que crees en una interpretación correcta de las Escrituras. Te darás cuenta en ello de que hay verdades absolutas que quedan claras en las Escrituras. Te darás cuenta que hay algunas otras que no son muy claras y que por dicha razón hay diferentes líneas de pensamiento que son respetables la una de la otra.
Descubrirás de que la Reina Valera no es una Biblia perfecta, pero tampoco que es una mala Biblia. Descubrirás que cada Biblia es una traducción y que cada traducción es una interpretación con un sesgo de. Por eso es importante cuando nos acercamos tener varias revisiones, varias traducciones de la escritura para hacer comparaciones y poder tener una mejor interpretación del texto. Descubrirás que es importante conocer de la historia universal para ubicar el escrito en el tiempo histórico necesario, para tener también en ello una interpretación correcta. Que es importante no solo leer el texto, digamos, de Pablo, sino también leer el testimonio de Pablo, leer la historia de Pablo, conocer quién era él, cómo era su personalidad, porque en ello también influye en el texto que está escribiendo. Una gran tarea. En alguna oportunidad tal vez alguien dijo la Biblia es fácil de entender, pero no lo es. Y tal vez porque alguien piensa que la Biblia es fácil de entender, es que cualquiera le da cualquier interpretación. Es por eso que tenemos tanto loco en la calle gritando tanta barbaridad con una Biblia en la mano. Tenemos tanto loco en las calles, levantando una Biblia en la mano diciendo barbaridades. Tenemos tanto loco parado en tantos púlpitos diciendo tantas herejías y tantas locuras. Porque la gente ha querido tomar el camino corto, repetir simplemente lo que les dijeron un día. Y algunos han tenido miedo a enfrentar las enseñanzas que han traído por años, enfrentarlas a una interpretación de las escrituras con las herramientas necesarias, porque a veces nos da miedo de que lo que sostenimos por tanto tiempo se nos desmorone. Tener una experiencia personal con la escritura es maravilloso. Tener convicciones personales de fe y no simplemente yo creo esto y no lo creo porque me lo enseñó mi pastor, no lo creo porque esto es lo que enseña mi iglesia, esto yo lo creo porque yo tuve una experiencia personal en el estudio de la escritura y tuve una convicción personal leyendo las escrituras de esta verdad que sostengo. No hay nada más satisfactorio que saber por qué creo lo que creo. No hay nada más satisfactorio que aquello. Y les invito a que este año puedan comenzar a saber, a averiguar, a descubrir por qué creen lo que creen. A comenzar a buscar herramientas para tener una interpretación de las escrituras lo más cercana, lo más propia. Hay algunas aristas en las cuales no hay mucha luz, mucha claridad, por eso hay varias líneas de pensamiento, pero entendemos también de que en medio de todo ello hay verdad en cada una. Y nos aprendemos también a respetar en las diferencias de pensamiento que podemos tener cada uno de nosotros en ciertas ponencias, en ciertos puntos de vista de ciertas doctrinas. Pero ayúdenos el Señor a tomar en serio las escrituras y acercarnos correctamente a ellas. Amén. Nos ponemos de pie y oramos al Señor.